La sala de audiencias ya estaba tensa antes de que el congresista Chuy García siquiera hablara, pero en el momento en que se inclinó hacia el micrófono, todo cambió. No hubo una introducción lenta, ni una apertura suave, ni una cortesía inicial. Fue directo al punto. Mirando fijamente a la fiscal general Pam Bondi, García abrió con una frase que congeló la sala al instante: qué bueno que por fin apareció después de esconderse durante 4 meses de este comité. Con una sola frase, marcó el tono de toda la confrontación. Y un instrumento de la agenda autoritaria e ilegal de Donald Trump. Y me alegra que el pueblo estadounidense esté viendo quién es usted, cómo actúa y la falta de buenos valores. Usted utiliza el Departamento de Justicia como un arma para atacar a inmigrantes, familias trabajadoras y a cualquiera que Trump considere un enemigo del Estado, todo para proteger a verdaderos criminales poderosos, incluso dentro de su administración. Mis colegas demócratas se han enfocado en su encubrimiento de los archivos de Epstein y su pasión por proteger a pedófilos y traficantes de niños. Eso por sí solo es motivo suficiente para un juicio político, pero hay mucho más en su mandato corrupto como procuradora general. Usted ordenó a los fiscales investigar a funcionarios electos en jurisdicciones acogedoras y fue expulsado de la corte cuando demandó a Chicago, el condado de Cook y a Illinois. Usted ordenó a los fiscales dar prioridad a casos de inmigración de bajo nivel mientras desmantelaba la aplicación de la ley contra criminales corporativos y la corrupción pública. Usted revivió una ley draconiana de 1798, la cual debería ser derogada para enviar ilegalmente a personas a una prisión de tortura en El Salvador. Despidió a más de 100 jueces de inmigración, incluyendo al juez asistente principal de inmigración en Chicago, sin causa, e instaló jueces militares no calificados a quienes instruyó para negar asilo en violación de la ley. Usted procesa a los enemigos del presidente, como Jim Comey y Tish James, mientras da impunidad a agentes federales que están asesinando, brutalizando y aterrorizando a los ciudadanos, incluso en el área de Chicago, en mi vecindario. Lo vi el año pasado con mis propios ojos. Usted y Caspatel encubrieron el asesinato de Silveiro Villegas González en mi distrito por parte de agentes de AS. Intentó investigar a René Good en vez del agente de AS que la asesinó. Y trató de encubrir el asesinato de Alex Porrari por agentes de CBP. Presenta cargos falsos contra manifestantes como los Broadview Sex y Marimar Martínez, a quien su administración etiquetó como terrorista doméstica. Esta es la maestra Montessori que vivía en mi distrito, mientras usted protege a matones que nos aterrorizan y a la autoridad del DHS. Eso es lo que hace: proteger y habilitar a los criminales que están saqueando nuestra sociedad y destruyendo lo que queda de la democracia y el Estado de Derecho. Cómplices de Epstein, matones masivos del DHS, criminales corporativos, Tom Holman, Eric Adams, insurrectos, la lista sigue. Y usted habla de combatir el crimen, pero protege a cualquier criminal que le ayude a usted y a Trump a convertir nuestro país en un estado autoritario y mafioso. Y después de todo esto, nadie lo apoya. No estoy hablando de los demócratas, estoy hablando de jueces conservadores que están condenando la anarquía desenfrenada en el DOJ bajo su liderazgo. Sus fiscales están renunciando en masa por verse obligados a procesar casos de inmigración de bajo nivel, incluso en el área de Chicago. Tu base de seguidores de MAGA te desprecia porque estás encubriendo el caso Epstein. Qué irónico. Incluso tu propio jefe se ha quejado repetidamente ante tus empleados sobre ti, calificándote de débil e ineficaz. Débil e ineficaz. Eso es lo que Donald Trump ya piensa de ti. Sin embargo, no ganarás. El área metropolitana de Chicago te rechaza. El pueblo estadounidense te rechaza. Nuestras comunidades han demostrado su fortaleza y resiliencia frente a la crueldad y la cobardía. Los demócratas deben destituir y someter a juicio político a funcionarios corruptos como usted y Kristi Noem, y exigir responsabilidades por cada acto delictivo. Pero puedes ahorrarte más humillaciones. Renuncia ahora y sométete a la rendición de cuentas ante el pueblo estadounidense.
Señor presidente, antes de ceder la palabra, solicito el consentimiento unánime para presentar, para que conste en actas, este artículo del Wall Street Journal con fecha del 12 de enero de 2026, titulado Trump se ha quejado de Pam Bondi, repetidamente ansida. Gracias, y cedo la palabra. Objeción. El caballero cede la palabra. Se reconoce al caballero de Texas. Le agradezco, señor presidente. ¿Me puede dar 20 segundos, por favor? Sí, señora. Gracias. Escuchemos la investigación de la oposición. Gracias. Es totalmente cierto que no se están postulando para... él no se está postulando para un cargo de nuevo. Porque, bueno, no sé por qué no te estás postulando otra vez. Pero después de la fecha límite de presentación, usted anunció públicamente que no se presentaría cuando su jefa de gabinete, Patty García, sí. Anunciado y toma asiento. Eso es. Es un asunto estatal, no federal. Deberías investigar los crímenes. Yo pertenezco a la... Caballero de Texas. El tiempo le pertenece al caballero de Texas. Poco flexible. Esto no era solo otra audiencia. Era una acusación de evasión, secretismo y un departamento de justicia bajo fuego. Y desde ese momento, García lanzó una de las declaraciones de apertura más duras que el Congreso ha visto en años. Lo que la hizo aún más impactante fue que no solo estaba lanzando insultos. Llegó con fallos judiciales, reportes y ejemplos concretos que dibujaban un panorama mucho más grande que un simple choque partidista. Según García, Bondi no solo estaba haciendo mal su trabajo. Él argumentó que había convertido al Departamento de Justicia en un escudo para los poderosos y en un arma contra cualquiera que se interpusiera. Y una vez que empezó a exponer los detalles, quedó claro por qué este momento está explotando en los medios políticos. El primer gran punto de García fue simple pero devastador. Acusó a Bondi de usar el Departamento de Justicia para perseguir a inmigrantes, familias trabajadoras y comunidades locales que se negaban a alinearse con la agenda de la administración. Se enfocó especialmente en la demanda del gobierno contra Chicago, el condado de Cook, Illinois, por las políticas de Ciudad Santuario. García lo presentó como un ataque políticamente motivado contra ciudades que intentaban proteger a sus residentes. Pero aquí es donde su argumento cobró fuerza real. La demanda ya había sufrido un duro revés legal. Un juez federal desestimó partes clave del caso del DOJ, concluyendo que la administración no tenía legitimidad para invalidar políticas locales que limitaban la cooperación con la aplicación de leyes migratorias federales. En términos simples, el tribunal estaba diciendo que la teoría legal de Bondi no se sostenía. Eso le dio a García algo muy poderoso en esta audiencia, prueba de que una de las batallas legales más visibles de Bondi ya había sido públicamente rechazada. Usó ese fallo para plantear un punto más amplio que definiría el resto de su discurso. Bajo Bondi, el DOJ no estaba protegiendo la justicia. Estaba persiguiendo teatro político y perdiendo, pero García no había terminado con la política migratoria. De hecho, aquí fue donde su ataque se volvió aún más agudo. Acusó a Bondi de desmantelar el sistema de tribunales de inmigración desde adentro. García dijo que más de 100 jueces de inmigración habían sido removidos o empujados a salir, incluidos altos funcionarios con años de experiencia. Argumentó que esto no tenía que ver con eficiencia ni reforma. Según él, se trataba de reemplazar a quienes tomaban decisiones independientes por personas más dispuestas a aprobar resultados severos automáticamente. Ya habían surgido reportes sobre sacudidas internas dentro de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración, y García usó esos hechos para pintar un panorama de caos institucional. Lo describió como una purga, no una reestructuración. Para quienes estaban viendo, esta parte fue importante porque llevó la conversación más allá de los eslóganes y la metió de lleno en el funcionamiento del sistema. García estaba diciendo que la maquinaria de justicia estaba siendo rediseñada. Esa es una acusación mucho más seria que una crítica partidista común. Y preparó el terreno para la parte más explosiva de su declaración. Luego García giró hacia lo que describió como la parte más oscura del mandato de Bondi, presuntas fallas para responsabilizar a agentes federales en casos de muertes y abusos. Este fue el núcleo emocional de su discurso.
Mencionó incidentes específicos y dijo que personas de su propio distrito habían sido abandonadas por el mismo departamento que debía protegerlas. García acusó a Bondi y al director del FBI Akash Patel de ayudar a encubrir conductas graves de oficiales federales. No eran acusaciones vagas. Se refirió a casos concretos que, según él, seguían sin respuestas. En ese momento, el ambiente en la sala cambió porque García ya no hablaba solo de políticas o demandas. Estaba hablando de personas, familias y confianza pública. Argumentó que, en lugar de investigar lo ocurrido, el DOJ protegió a agentes federales del escrutinio. Para García, esto no era solo mala gestión. Era un fracaso moral. Y estuviera la gente de acuerdo o no con cada detalle, la fuerza de esta parte vino de lo personal que lo hizo. No hablaba de teorías legales abstractas. Hablaba de vecindarios que representa y de personas que, según él, fueron abandonadas. Para reforzar ese punto, García destacó un problema más profundo que críticos del sistema han señalado durante años. ¿Quién investiga a los investigadores? Describió cómo las autoridades locales muchas veces dudan o se niegan a intervenir cuando hay agentes federales involucrados, creando un vacío donde la rendición de cuentas desaparece. Ese argumento impactó porque tocó un miedo más amplio. ¿Qué pasa cuando el sistema se protege a sí mismo? García usó este momento para sugerir que el DOJ de Bondi había empeorado ese problema. Según su versión, Bondi supervisaba una cultura donde la lealtad política importaba más que la verdad. Dijo que cuando había acusaciones contra agentes federales, el instinto del departamento no era la transparencia, sino el control de daños. Y para una audiencia ya cargada de tensión, este fue el momento en que todo se sintió mucho más grande que una simple pelea política. García le estaba diciendo al público que esto se trataba de si la ley se aplica igual para todos, o si algunas personas son intocables. Luego llegó uno de los momentos políticamente más explosivos de toda la audiencia. García usó al propio bando político de Bondi en su contra. Cerca del final de su declaración de apertura, introdujo en el expediente un reporte de enero del Wall Street Journal que describía al presidente Donald Trump quejándose en privado de que Bondi era débil e ineficaz. Esa frase cayó como un trueno. García la repitió para enfatizarla, asegurándose de que todos en la sala la escucharan. Su mensaje fue brutal, incluso la persona que te nombró piensa que estás fallando. Esta jugada fue inteligente porque cambió por completo el marco del debate. Ya no era solo un demócrata atacando a una funcionaria republicana. García convirtió el tema en la propia posición de Bondi dentro de la administración. Según el reportaje que citó, Trump se había frustrado con la lentitud del DOJ en temas clave e incluso había considerado formas de saltarse a Bondi. García aprovechó eso y lo convirtió en el centro de su argumento final. En su visión, Bondi había perdido a todos, a los demócratas que la veían como una figura sin ley, a conservadores molestos por fallas de transparencia, a jueces que rechazaban sus argumentos legales y hasta a su propio jefe cuestionando su liderazgo. Esa línea de ataque importó porque hablaba directamente del poder político. En Washington, la percepción puede ser tan importante como la política misma. García lo entendió. Al citar reportes sobre la frustración de Trump, no solo buscaba avergonzar a Bondi. Buscaba debilitar su autoridad en tiempo real. Quería que el público viera a una fiscal general aislada, bajo presión y perdiendo el control. Y para muchos espectadores, esa narrativa fue poderosa porque encajaba con una historia más amplia que lleva meses creciendo, fricción interna, derrotas legales y controversias crecientes dentro de la administración. García unió todos esos hilos en un mensaje simple: esto no es fortaleza, esto es colapso. Por eso su declaración de apertura golpeó tan fuerte. No fue un solo escándalo o un solo titular. Fue un intento de construir una historia completa de disfunción, y eso puede ser la mayor razón por la que este momento importa. En Washington, muchas audiencias se olvidan en cuestión de horas. Pero de vez en cuando, una sola declaración atraviesa el ruido porque resume una frustración pública más grande. García claramente creía que este era ese momento.
Usó su apertura no solo para criticar a Bondi, sino para contar una historia más amplia sobre poder, rendición de cuentas y a quién sirve realmente el gobierno. Quería que el público viera patrones, no eventos aislados. Quería que conectaran demandas, cambios de política, tensiones internas reportadas y controversias de aplicación de la ley en una sola imagen. Eso fue lo que hizo que su declaración se sintiera menos como un discurso y más como una acusación contra toda una forma de gobernar. Si quieres más análisis profundos de los enfrentamientos políticos más grandes, las historias detrás de los titulares y los momentos que las cámaras no alcanzan a mostrar por completo, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Porque si esta audiencia dejó algo claro, es que la próxima gran bomba política podría estar mucho más cerca de lo que todos creen.